Hola, ¿cómo están? A todos los que se conectan al YouTube de La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Hoy vamos con la historia de qué tan efectiva fue la reforma tributaria de José Antonio Ocampo en el gobierno de Gustavo Petro para reducir la desigualdad. La Silla hizo un análisis de más de 10 millones de declaraciones de renta y los resultados son sorprendentes. Estamos desde la redacción. Paulo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía, es también parte de nuestro laboratorio de inteligencia artificial. ¿Qué más, Paulo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, bien. Entonces, usted procesó 10 millones de declaraciones de renta. Sí, tuve una mano, pero sí. Yo junto con el practicante que se llama Martín Lemetre hicimos todo este procesamiento. Esto es interesante, cuando lo vi y las como conclusiones tan sorprendentes, ¿esto por qué no se hacía antes? Principalmente porque los datos no existían. Acá echarle un poquito de flores a quien se las merece. Reyes, cuando fue director de la DIAN, se inventó una cosa que hacen en muchos países, que es que dividen por cuantil las declaraciones de renta y las publican. Y esto permite que uno haga este tipo de anonimizadas, así que usted no sabe pues quiénes son como las personas que están declarando. Sí, no. Además agrupadas por cuartiles, entonces... Y entonces, Pablo, como que el resultado como de este análisis que lo que coge es como datos de antes de 2023, cuando se empezó a implementar la reforma de José Antonio Ocampo en el gobierno de Gustavo Petro, antes y después nos da como una medida de su impacto, y la conclusión general, que creo que es con la que titulamos en lasillavacía.com cuando publicamos esta investigación, fue que los ricos pagan más, pero los súper ricos menos, que es pues totalmente contraintuitivo frente a lo que estaba proponiendo de entrada José Antonio Ocampo cuando era pues ministro de Hacienda de Petro, antes de que echaran a todo el mundo en ese primer remesón. Le voy a poner lo que dice José Antonio Ocampo en ese entonces, durante el trámite de la reforma tributaria. Ahí va el exministro. O sea, es la OCDE que nos dice, aquí no, digamos, en personas naturales la tributación es muy baja, muy baja. Entonces y ese mismo estudio muestra que los más altos tienden a tributar menos. O sea, un asalariado de 30 millones mensuales paga proporcionalmente su ingreso mucho más que ese sector de más altos ingresos. Eso es lo que dice el estudio de la OCDE. Ahí está, un poco la idea de eso era que los ultra ricos pagarán más, pues que esa es un poco la idea de la redistribución, ¿cierto? Sí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ricos y ultra ricos? Bueno, acá esto es un tema difícil porque además tuvimos la discusión. La clasificación que usamos nosotros fue ricos entre 14 y 100 millones de pesos diarios, no, mensuales. Ingresos de 14 a 100. A 100. Okay. Ingresos mensuales. Ingresos mensuales Sí. Incluye el sueldo, pero incluye la renta, incluye ingresos. Sí. Y súper ricos, mayor a 100. Sí. En esta base no está la gente que no es rica ni súper rica, porque pues la gente de clase baja y la gente de clase media baja pues no declara renta. Claro, declaran renta a las personas que tienen ingresos anuales de más o menos 80 y pico, es como 4 millones de pesos al mes, que usted entra como al grupo de los que tiene que declarar renta a final de año. Y el resultado de la desigualdad, y esta es una gráfica que nos ayuda a entender un poco qué tanto ayuda en la redistribución de los ingresos el régimen de impuestos, ¿no? Entonces aquí lo que comparamos es como Colombia antes de la tributaria y después de la tributaria en la reducción de la desigualdad. Entonces ahí como que los puntos azules es antes de impuestos, y utilizamos otros varios países como para entender cómo se medía Colombia. Entonces antes de impuestos la desigualdad en la mayoría de los países es pues alta, ¿no? Pero la característica que tiene Colombia es que después de impuestos no baja. En cambio, pues en Costa Rica baja
digamos, es de los más poquitos, ¿no? Pero en países como Estados Unidos, como Finlandia, estos países escandinavos, pues que ponen tantos impuestos que la desigualdad baja mucho después de impuestos. Sí, y eso es como uno de los objetivos de los impuestos. Nos contaba Villabón, director de la DIAN y experto en estos temas, que es atípico esto que pasa en Colombia. En la mayoría de los países, como vemos en esta gráfica, pero también los países que no están en esta gráfica, después de impuestos baja la desigualdad. Acá está medida en el Gini, lo único que se tiene que entender es 0 significa completa igualdad, Sí. y 1 significa completa desigualdad. Ahí quiero que noten que aunque la reforma de Ocampo y pues, del gobierno de Gustavo Petro fue como la más ambiciosa en términos de su tamaño, la más ambiciosa en términos de las exenciones que quería quitar, realmente pues ese puntico rojo no se mueve mucho, ¿no? Sí, se mueve un poquito. más que antes, Sí. pero se mueve igual muy poquito. O sea, se mueve, creo que antes se movía 0.2 puntos, ahora se mueve 0.4. Sí. O sea, es el doble, pero el doble de poco, pues es poco. Y acá hay un tema súper interesante que es, pues ahorita vamos a ver por qué pasa ese tema de la reducción, porque en efecto, y es un problema que todo el mundo habla y ahorita es como el cliché cuando se habla de Sí. impuestos en Colombia, que es, no logramos hacer una de las dos fines de los impuestos. Los dos fines son fondear al Estado, que no puede decir si también lo hacen bien o no. Sí. Y la segunda es que redistribuyan los ingresos. Y vemos que en términos de redistribuir no redistribuyen casi nada. Claro, y entonces, y creo que el análisis que ustedes hicieron es tan chévere y tan sorprendente porque logra dar como una respuesta a dónde, más allá de que sí logró hacer que personas de altísimos ingresos, pues sobre todo en un país con unos niveles de pobreza, si usted se gana más de 10 millones de pesos, que estamos hablando de estos son los ricos, no los súper ricos son los de más de 100, si usted se gana entre 14 y 100, sí está pagando más impuestos. Entonces, los ricos sí pagan más y esta gráfica lo que le muestra es, primero, el nivel de tributación, antes de la tributaria de Ocampo y después de la tributaria de Petro. Entonces, la línea verde ahí es el nivel de recaudo que tenía antes de esta nueva tributaria. No el nivel de recaudo, el porcentaje de tributación. El porcentaje de tributación. Si el número es 20%, significa que el 20% de sus ingresos se iba en pagar impuestos. Claro, y entonces ahí esa gráfica tiene como una barriguita, ¿no? La barriguita roja que es donde en el cohorte de 14 a 100 sí están pagando más porcentaje. Exacto, y lo que pasa es, y se ve el salto clarísimo, pagan alrededor de 5 o 6 puntos porcentuales más la gente que gana más de 14 millones. Sí. Pero el problema es que cuando uno ya se acerca a los 100 millones de pesos, un poquito desde antes de acercarse a los 100 millones de pesos, baja. Y esto no es una consecuencia que ellos quisieran, no es como que pusieran una exención a la gente que gana más de 50, sino ahorita lo vamos a ver, fue que no tuvieron en cuenta cómo iban a reaccionar los ricos frente a este comportamiento. Que es como una vaina que usted es economista, ¿no? Sí. Que se discute mucho en la economía y sobre todo como en las tensiones entre las personas los economistas que piensan que se debería dejar hacer el laissez-faire, sí, ¿no? Porque el Estado no debería intervenir tanto en la economía porque todo lo que hace el Estado tiene consecuencias no anticipadas y los otros más intervencionistas, digamos heterodoxos, donde piensan que el Estado debería tener como un poder más grande. Sí, ¿no? en impuestos hay una vaina que ejemplifica eso, me avisa si me pongo muy técnico, que es una vuelta que se llama la curva de Laffer. ¿La curva de quién? De Laffer. Laffer. Lo único que dice eso es, digamos que conforme mi dedo se va moviendo hacia acá, es que le estoy cobrando más impuestos a la gente. Y esto es la cantidad de plata que estoy recaudando. Sí. La gráfica hace así. ¿Cuál es la lógica? Cuando ya cobro muchos impuestos, la gente se va, elude y comienza a pagar menos. Entonces lo que dicen es que hay un punto ideal en el que pago suficientes impuestos para recaudar la mayor cantidad de plata, pero sin no tantos espantar como a la para gente. mamarlos. Sí. No, y ahorita vamos a hablar de los que se espantaron, pero antes de eso entonces está como la pregunta de cómo es que
sin exenciones, porque lo que hizo la reforma de José Antonio Campo fue primero como concentrarse en el patrimonio, ¿no? Este análisis no mira patrimonio, solo mira renta, ¿no? Que son como impuestos distintos, aunque vienen como en la misma declaración. Sí. Y entonces, la gráfica de los costos que reporta esta cohorte de más de 100 millones de pesos es la que nos empieza a mostrar cómo es que están pagando menos que antes con la tributaria de Iván Duque. Sí, ahí pasa una cosa que es uno de los principales logros que hizo esta tributaria para que pagara más la gente rica fue quitémosles exenciones a los ricos. Exenciones es Cosas que están exentas, valga redundancia. la redundancia, de pagar impuestos. Son como cosas como ese tipo de ingreso no cuenta, ese tipo de ingreso no paga impuestos. Sí. Y en general en Colombia nos contaban, después de esta tributaria, siguen habiendo más de 1.200 exenciones. Nos contaba Godoy, que es un abogado experto en estos temas tributarios, que se tiene que saber las 1.200 de memoria. Claro. Pero nos contaba, en Colombia hay muchas y son no sé, entonces esto es un ejemplo. No, si el ingreso viene de temas de arte, entonces es menos. Entonces son tipos de ingresos que no cuentan ahí. La tributaria de Ocampo redujo esas exenciones. Sí. ¿Qué pasa? Hay otra cosa que uno le resta al ingreso antes de cobrarle los impuestos. Una son las exenciones, otras son los costos. Que es, siempre que ustedes le preguntan en un restaurante como ¿quiere factura a nombre de una empresa? La razón de poner la factura a nombre de una empresa es para ponerla como costos. De esa empresa, en De ese esa caso. empresa. Pero ahora, pues, digamos que ahora también mucha gente pidiendo factura a nombre de persona natural para presentarla como costos. Entiendo que tiene un tope que usted puede reducir, pero bueno, esas son todas las puertas que las personas que tienen mucha plata pues pueden contratar abogados para... Y uno puede decir, no, son otros costos. Compré una impresora porque yo trabajo en mi casa y eso no es... pues es un costo para mi trabajo porque uso la impresora. Reduzca ingresos de más de 40 millones de pesos a punta de impresoras, pero bueno, creo que nuestra imaginación no ha llegado. Los carros. Claro, y entonces ahí lo vemos en la gráfica de costos. Entonces, lo que muestra esta gráfica, estas dos barras horizontales, ¿cierto? Sí. Es este es el reporte antes de la tributaria de cuántos costos reportaba el cohorte de más de 40 millones de pesos, sí. ¿Cierto? Como porcentaje de su ingreso total. Como porcentaje de todo lo que quitaban. Ajá, de todo lo que... Lo que le restaban al ingreso para llegar al ingreso gravable, sí. Que es el ingreso sobre el que uno paga impuestos. Uno ve que pasa de 79 a 83 costos. A 83%. A 83%. Y exenciones pasa de 11% a 8%. Ambas diferencias son casi del mismo porcentaje de 2. O sea, uno puede decir, las quitaron de un lado y las pusieron en el otro. Claro. Lo que significa que reemplazaron unas cosas por otras, pero el ingreso que terminaron pagando, el ingreso sobre el que terminaron pagando impuestos termina siendo el mismo. Eso significa que lograron, usando todas estas mañas contables, que es como le pusimos en la nota. Que en este caso estamos hablando de mañas ilegales. No, esto es una cosa muy importante. Existen dos cosas cuando uno habla de impuestos: elusión y evasión. Sí. La ilegal es la evasión, que es usted tiene que pagar un impuesto y no lo paga. La elusión es usted usa las herramientas que le da la ley. Uno puede decir es inmoral, no es inmoral, pero uno usa las herramientas que le da la ley para pagar menos impuestos, hace trucos contables que no son estrictamente ilegales, pero claramente la gente, pues el gobierno no quiere que eso pase. Claro. Y ahí había como una parte de la reportería. En este artículo usted habló con José Antonio Campo, con Luis Carlos Reyes, con Jairo Villabona, o sea, dos ex-DIAN, el exministro de Hacienda, y creo que era Reyes el que decía que hay todavía demasiadas puertas abiertas, ¿no? Que se utilizan para esto. Y me da otro ejemplo además de este de costos, que también es súper interesante, que es, ellos en esta tributaria, en Colombia hay diferentes formas de medir como los ingresos, que en Estados Unidos se llaman como réditos de las acciones, que acá hay hay tres formas, pero las dos principales son dividendos y ingresos temporales, ingresos, bueno, son un nombre que es como los ingresos que suceden cierto tiempo, que ahí está
como cuando uno vende algo, que son ingresos, Ganancia ocasional. ganancias ocasionales, o cuando uno se gana el baloto. ¿Qué es lo que pasa? Acá son diferentes. Sí. Ellos, en la tributaria, le subieron a ambos, pero le subieron más al uno que al otro. ¿Qué pasa? Son diferentes, pero contablemente reemplazar uno por el otro es muy fácil. Reyes me da el ejemplo. Dividendos es como el rédito que me da la Sí. acción. Pero si yo, en vez de cobrar los dividendos, le digo a la empresa de la que soy dueño, cómpreme la acción al precio del dividendo, pues es exactamente el mismo ingreso, Pero paga con un nombre menos diferente. impuesto y paga menos impuesto Pues- por eso. Al final esto tiene como un impacto. El impacto que veíamos en la desigualdad se puede medir también en plata, que es esta gráfica de el recaudo por cohorte. Aquí de nuevo, cohorte es como organizamos a los 4 millones de personas que declaran renta en Colombia. 4 y pucho, sí. 4 y pucho en estas distintas cohortes. Que De ayuden 0 aquí. a 13, de 14 a 40, 40 a 100 y más de 100. Y entonces, la barra verde en cada cohorte es cuánto contribuía antes de la tributaria en bruto, ¿no? Esto es en recaudo. Muy importante, esto está en precios constantes, es decir, controlado por inflación. Sí. Ok, controlado para inflación. Ahí hay otras, es dificilísimo limpiar todo, pero pues también tiene que ver con el momento económico del país, Sí. etcétera, pero Pero no- acá ese impacto, o sea, ustedes no pueden decir que, por ejemplo, el de 12 a 40 son más billones solo por la inflación. No, porque estos datos les quitamos. De el acuerdo. efecto de la inflación. Entonces, los que pagaban renta hasta 13 millones de pesos, se reduce, ¿no? Sí. El gobierno les da menos duro, digamos, como a este cohorte que es como clase media alta, Sí. ¿no? Sí, clase media alta. Sí, aunque pues un ingreso de 13 millones de pesos creo que lo pone... Sí, pero de ingreso de 5. De acuerdo. Yo no soy Miguel Uribe. De acuerdo, que ojalá se recupere muy pronto. Y después usted tiene antes de la tributaria en la corte de 13 a 40 millones, ahí aumenta el recaudo, pasa de 7,9 billones a 9,4 billones, ¿cierto? O sea, ahí hay redistribución. Sí, porque ahí esa gente que sí es completamente rica está pagando mucha más, pues 3 billones más. Y los ricos, que son entre 40 y 100, también están pagando más plata. Allí había un recaudo de 4.1 y pasó a 5.1 billones, ¿no? Entre las dos tributarias. Pero lo sorprendente... Es que después de 100 baja. Sí. Y esto baja por 2 razones. Pero primero, pues mostrar cuánto baja. Baja de 6.3 a 4.6. Es mucho. O sea, casi 2 billones de pesos nos están aportando menos los súper ricos. Y ahí el cálculo es que finalmente la reforma tributaria sí tiene un efecto neto en recaudo importante, es decir, Sí. recauda más a través de renta, que es todo lo que recomiendan los expertos es cóbrele renta a las personas, no le cobre renta a las empresas producen empleo, generan inversión, cóbrele a las personas que son las que se ganan los salarios y los dividendos, ¿no? Entonces ahí bien todo eso en las dos cohortes de gente con mucha plata, ¿no? De 13 a 40 a 100, pero todo mal. En el de 100. Sí. Y ahí ese todo mal tiene muchas explicaciones. La primera es la que ya dijimos, que claramente para hacer estas mañas contables, Sí. que otra vez no son ilegales, pero pues se necesita una persona que conozca estas 1200 exenciones, se conozca, Sí. y eso vale plata. Entonces lo primero es, esta gente súper rica tiene mayor capacidad de elusión porque le pueden pagar a gente que sepa más del tema y que haga estos cambios que ya vimos, Sí. que es que reemplazan costos por otras cosas. Pero hay otras dos formas de verlo. Uno, hay menos súper ricos, entonces están aportando menos plata, que ese menos súper rico se parte en dos. Uno, porque les está yendo peor, están teniendo menos ingresos, pero la segunda, que es muy chévere, que es esta última gráfica que tenemos acá, es el tema de se fueron. Listo, y entonces ahí vamos a la de se fueron. A ver, se fueron no significa que se fueron del país. Yo creo que muchos sí, ¿no? Sí. O sea, para uno dejar de ser residente fiscal en Colombia, tiene que vivir más de 6 meses afuera. Entonces le toca, no sé, comprarse un apartamento en Miami o en Panamá o en algún lado y vivir más de 6 meses allá. Entonces aquí lo que vemos es que antes de la tributaria había 44.000 personas que registraban renta en esa cohorte de más de 100 y después de la tributaria pasó a 37.000 personas. Se fueron
Se fueron de las declaraciones de renta 6.000 súper ricos. Sí, acá ahí sí toca meter la reportería a los datos porque es como, pues se pueden ir por muchas razones, pero el mismo campo nos dice, en Colombia hay un problema de que la gente que tiene mucha plata tiene la capacidad de mover esos ingresos a Panamá, mover esos ingresos a diferentes lugares, esto no los hace. Claro, no lo porque usted aceptó. podría no irse, sino simplemente reportar, o sea, armar como su andamiaje de impuestos para entrar a la cohorte anterior, a la cohorte Menos de 100. de menos de 100. Sí, o sea, uno puede irse no completa, sino parcialmente. Sí. Pues, parte de esos ingresos ya no son ingresos de renta registrados acá, sino ingresos de renta registrados en otro lado. Sí. Y eso significa que, pues, cuando esta gente se va, pues, deja de haber registro de ellos en ese cohorte, o porque cambiaron de cohorte, o porque se fueron del país. Sí. Y esto, pues, ya nos muestra una cosa súper interesante, que es como otra de estas consecuencias que en economía se hablan, y es, si usted le cobra más impuestos a los ricos tienen la capacidad de decir, pues me voy. Sí. Pero entonces el punto es encontrar como el punto óptimo en esa curva del AFER y hacer difícil que la gente se vaya y contribuya más al país. Sí. Paulo, solamente decir que todas estas cosas de las que estamos hablando suceden en dos comisiones muy poderosas del Congreso, la comisión tercera y cuarta, que son las comisiones económicas, donde se hacen las leyes de tributación y se modifica el estatuto tributario, pero pues realmente fantástica esta investigación, 10 millones de declaraciones de renta analizadas, cierre ahí. Sí, solo quería cerrar pegándole una cosa con lo que dices de las comisiones. Tanto Campo como Reyes nos dijeron, el sueño que nosotros teníamos también se cayó en el tránsito de la negociaciones con el tributaria. Congreso, como la diferencia entre dividendos y ganancia ocasional que ya les contamos. Esto, en verdad, muestra que todavía falta mucho en términos distributivos y no lo aceptó Reyes, no lo aceptó Campo, no lo aceptó Villabona, no lo aceptó todo el Qué mundo. difícil que es hacer eso si no pudo, pues el primer gobierno de izquierda en su primer año con todo el poder y el momentum político. Pablo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía, también hace parte de nuestro laboratorio de inteligencia artificial. Todas las notas, las investigaciones de Pablo y de todos los periodistas de La Silla Vacía que hacen este periodismo independiente lo encuentran en lasillavacía.com y en nuestras redes sociales, incluyendo YouTube. Un gusto haber estado con ustedes y conéctense que seguimos con más en los próximos días. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.